Hola amigos, qué lindo encontrarnos una vez más, la semana número 3. Aquí estamos en un nuevo estudio. Este es el lugar de la capellanía de la Corporación Universitaria Adventista que tiene esta iniciativa con el apoyo de Hope Media Colombia para llegar a todos ustedes con este material tan hermoso que estamos compartiendo durante todo este trimestre, donde estamos hablando del libro de Levíticos. Y en esta semana 3 el título es El Cuidado. Muchachos, cuidado. Lindo estar otra vez juntos, Sí, qué bueno, los qué capellanes bueno. aquí de la Universidad Adventista de Colombia. Bueno, estamos contentos. La repercusión que ha tenido este nuevo trimestre es muy linda, así que Así es. hay que seguir por ese camino. Sí, así es. Sí. Bueno, quería hacerles una pregunta. La pregunta tiene que ver con si alguna vez les ha tocado cuidar a alguien que tal vez ha cuidado antes de ustedes, ¿no? Si han tenido que ayudar a alguien que previamente los había ayudado. Bueno, sí, en mi caso me acuerdo de mi abuelo materno, Luis Carlos. Él, cuando yo era estudiante, bueno, de muy pequeño, ¿no? De muy pequeño me echó la mano. Nosotros quedamos solo mamá y mi hermana y yo. Así que él nos echó una mano y precisamente cuando estaba en la universidad yo viví toda la carrera con ellos y bueno, me dieron hospedaje, me dieron alimentación, o sea, el cariño de la familia. Y él, cuando ya en sus últimos años de vida, él murió de 96 años, yo estuve ahí cuidándolo en los hospitales, corriendo con el seguro social para las citas, los medicamentos. Así que de alguna manera es como que yo me sentía que tenía que estar con él. Y es más fácil eso, ¿no? O sea, claro, uno dice, bueno, pero él lo hizo por mí, de alguna manera sale de Así forma es, natural. Sale natural. Es tan solo una respuesta de algo que ya él por tanto tiempo había Así hecho. es. ¿Y Cris, también te tocó? Sí, yo veía la lección y me acordaba de mi mamá. Mi mamá en el 2016 enfermó. Yo estaba en Medellín acá estudiando, así que regresé a Barranquilla. Y bueno, todo lo que mi mamá ya había hecho por mí durante toda la vida, ahora me tocó hacerlo por ella unos días mientras encontrábamos una persona que la cuidara ahora a tiempo completo. Aunque hasta el día de hoy hay también una retribución especial para ella todo el tiempo, pero siento que es una respuesta realmente por todo lo que ella ha hecho por mí, ¿no? No es una obligación, no es como que me siento forzado a hacerlo, sino en gratitud, porque ella fue muy buena conmigo, ha sido muy buena conmigo toda la vida. Ahora creo que es responder un poco a lo que ella hizo. Creo que sí, ¿no? Bueno, a mí me pasa, no exactamente algo así, pero mi hija sufre algo que yo sufría cuando era niño y es insomnio, no poder dormirse. A mí me costaba mucho dormir cuando tenía 10, 11 años y a veces me levantaba, molestaba a mis padres. Y ahora que me toca hacerlo a mí, de alguna manera soy más empático que Nati, ¿no? Porque es como que yo digo, uy, mis padres lo hicieron por mí, yo también lo tengo que hacer por otros, ¿no? Nosotros a veces éramos así medio, éramos 3 varones y a veces estaba que, mami, tráeme agua. Yo, 11, 12 años, levantate y toma agua, ¿viste? Te da como, pero no, mi mamá iba, cargaba el agua, nos llevaba a cada uno, ¿viste? Entonces cuando mi hijo me dice, tráeme agua, decís, bueno, sí, al principio sí, y después sí, pero alguien lo hizo por mí, ¿no? Claro. Bueno, hay un versículo en la Biblia o algo que utiliza la lección de esta semana que me gustó mucho, que dice, ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, ¿no? Sí. Esta lección va a hablar de eso, del cuidado. ¿Cómo podemos nosotros hacer algo por los demás? ¿Por qué a Dios le importa tanto que nosotros no solo hagamos algo por Él, sino también con los demás? Y bueno, precisamente porque es la razón que yo encuentro, es porque en la medida en que nosotros buscamos ser como Jesús, Jesús se entregó por nosotros. Y si nosotros vamos a imitarlo a Él y tener su carácter, nos asegura un lugar en el reino de los cielos, no por obras, ¿no? Pero sí como respuesta a que Él hizo eso por nosotros. Obviamente que el servicio a los demás, el cuidar al otro, el estar pendiente de lo que al otro le está pasando. No simplemente como que me tropecé con alguien y bueno, toca ayudarlo por el que dirán, sino porque me sale como natural. Esa es como la respuesta que yo encuentro. Porque Dios de esa manera me educa para el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es servicio. Sí, hablábamos de la empatía previo a comenzar la grabación y tiene que ver con eso, ¿no? Jesús lo hace primero por nosotros. Ahora nosotros sentimos eso lindo que se siente cuando Jesús es tan especial con nosotros, la manera como nos atiende, nos sustenta, provee para nuestras necesidades, es tan especial. Ahora mi respuesta es hacerlo por los demás y que los otros puedan sentir lo que yo siento también. Así que es un ida y vuelta. Sí, Jesús me da y yo tengo que hacerlo por otros. De gracia recibí, ahora
voy a dar de gracia a otro. Bueno, ahí está la ofrenda, ¿no? El Levítico que tanto estamos hablando y vamos a hablar durante este trimestre, que a veces queda ahí, ¿no? Si nosotros le preguntáramos a algunos jóvenes cuál es la diferencia entre la ofrenda de cereal y la ofrenda asada o lo que sea, te va a decir ni idea, ¿no? Perdido. Por eso creo que está muy buena esta lección. Ahora, ¿qué dos tipos de ofrenda y cuál era el objetivo de ellas vemos en la lección de esta semana, Cris? Esta semana estamos hablando acerca de la ofrenda de cereales y hay varias cosas, yo he destacado varias cosas bien que me llamaron la atención de esta semana y quiero compartir algunas. La primera de ellas tiene que ver con lo siguiente: la ofrenda quemada, que fue la que hablamos la semana pasada, declara que todo lo que somos es del Señor, mientras que la ofrenda de cereal declara que todo lo que tenemos es suyo. Mientras que la ofrenda quemada dice todo lo que soy, Señor, es tuyo. Esta es de todo lo que tengo, quizá todo lo que Dios me ha dado, todas las bendiciones que he recibido. Dice, aunque la ofrenda de cereal no requería de sangre, representaba otro tipo de sacrificio, renunciar a algo de valor en beneficio de los demás. Así que me gusta la idea de que esta ofrenda sea un poco diferente quizá a las demás, porque no requería el sacrificio de un animal que derramara su sangre, sino que no tenía nada que ver con la sangre literal, pero sí estaba siendo también una ofrenda tan importante como las demás ofrendas y con un significado también súper importante. ¿Y cómo se llevaba esa ofrenda de cereal? ¿Uno llevaba en un pote, algo ahí, los cereales sueltos, o la podía llevar Luis de otra manera? No, se podía de diferentes maneras. La lección en la intro nos habla de que se podía llevar como en panes, asados, horneados, también cocinado ese cereal o asado. De diferentes maneras se podía llevar porque, como decíamos la semana pasada, o sea, Dios es un Dios diverso, didáctico, que tiene diferentes maneras en que nosotros podemos expresar nuestra gratitud hacia Él. Y yo quería decir algo que me quedó en el aire hace un momento, y es cuando uno lee Mateo 24, Mateo 24 que habla de las señales de la segunda venida, cómo estaría la condición del mundo previo a la segunda venida de Cristo. En el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es una problemática que incluso ha calado en la iglesia, ¿no es cierto? A veces por nosotros mismos. Exacto. Sí, simplemente mirar para adentro, inclusive por algunas iniciativas del mundo del coaching, y no tengo nada contra eso, ¿no? Pero es como que todo está adentro, tu interior es la persona más importante y te olvidas del otro. También hay cosas que en ese mundo se habla del otro, de ayudar al otro, pero en términos espirituales nosotros no nos podemos olvidar que corremos el peligro también de dejar de ofrendar como una ofrenda moderna ahora del cereal de grano, en la medida en que nosotros nos retenemos y no compartimos con el otro. O sea, no participamos de las necesidades del otro. Y hay un concepto muy lindo que es la empatía subjetiva, que no es cualquier tipo de empatía. ¿Por qué subjetiva? O sea, subraya esa palabra porque en lo subjetivo está que desde mis heridas, desde mi dolor, desde mi experiencia donde yo no tuve, yo entonces puedo ayudar, curar y sanar al herido. No es simplemente un acto intelectual o me empujaron a hacer esto porque toca el qué dirán, sino porque realmente yo lo viví y ahora siento el hambre que el otro está sintiendo. Es desde mi realidad, porque yo lo viví, que se vuelve algo tan personal y tan adentro que yo puedo ofrendar de esa manera al otro. Claro, sí. A mí me gusta mucho comer pan, ¿no? Bueno, ya somos dos. El olorcito hacía pan recién hecho. Pan caliente. Dice el dicho, se vende como pan caliente. Como pan caliente, ese olorcito, ¿no? Sí. Claro, es más fácil tal vez entregar así el trigo que haber hecho un pan rico, que uno dice que ganas de comerlo y tener que ofrendarlo, ¿no? Sí. O sea, creo que también tiene que ver con eso, la ofrenda, ¿no? Tiene que ver mucho porque el texto dice que es aroma agradable para el Señor. Sí, ese pan horneado tiene un aroma bellísima, exquisita. Y me recuerda mucho, se habla mucho de aromas agradables al Señor, por lo menos ese altar del incienso en el santuario, o por lo menos cuando María Magdalena derramó el perfume, también dice que el aroma del perfume impregnó cada rincón de la casa, fue agradable. Así que se habla mucho de esto y creo que tiene que ver con actos que Dios ve con buenos ojos. Sí, este acto de ofrendar, este acto de entregar, que no es más que devolver en algo, en gratitud, lo que ya Él hizo por mí, realmente. Creo que a Dios le gusta mucho que podamos ser en ese aspecto como Él. Y resalto lo que dice en esta misma primera semana, en la segunda página, al cierre, dice, la experiencia que tenemos del cuidado de Dios debe ser recíproca y transmitida a los demás.
O sea, si Él me cuida a mí, entonces Cuida al otro. yo debo cuidar al otro. Así es. Muy bien, ¿por qué menciona la lección la sal? ¿No? Suma como este condimento tan importante y tan mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. O sea, Bueno, ¿por qué la sal y los cereales? Sí, o sea, la sal era un elemento que tenía que contener esta ofrenda y tiene un significado, una aplicación muy importante. Por eso, cuando hablamos de cómo yo entender el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento, y por eso Levíticos tiene tanto protagonismo acá, es que la sal se convertía en ese elemento que permitía que la ofrenda fuera más completa y tuviera la aplicación espiritual que nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. Y es que nosotros somos la sal. Una comida sin sal, sin el condimento adecuado y en la medida adecuada, llega a ser una comida que es repulsiva, o sea, que no queremos, nadie quiere probar algo demasiado salado o algo insípido. Por eso la sal, cuando Dios nos invita a ser la sal de la tierra, la sal del mundo, puede ser reiterativo esto, pero es muy necesario que nosotros hoy realmente nos pongamos en el papel, en el rol de ser aquellos que permiten que los diferentes ambientes en los que nos movemos, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en las relaciones sentimentales, con cualquier tipo de persona, con los jefes, con los colegas que no conocen lo que nosotros conocemos, que nuestra vida pueda ser una vida que resulte atractiva para esa persona, pero que la lleve a Dios. Como la sal resulta ser ese condimento especial que permite realzar el sabor de ese alimento. Claro, O sea, un cristianismo un adventista, un joven adventista que no se compromete a ser ese que le da sabor, que condimenta la vida del otro, que permite que el evangelio eterno pueda llegar a ese contexto, es una persona insípida, es una persona que no transmite un deseo por seguir algo más grande en esa otra persona con la que se está contactando. O sea que la ofrenda de gratitud a Dios no solo tiene que ver con lo que le ofrendamos directamente a Él, sino también con lo que ofrendamos a otros, ¿no? Aquí hay una frase, perdón, que dice, cuando nos preocupamos por los demás, encarnamos lo que significa expresar gratitud a Dios, ¿no? Sí. Y fíjate que la sal tiene que ver también con un elemento esencial y es la sal conserva el alimento. Y quisiera traerlo a nuestro contexto, digamos, de iglesia. Hay cosas que como iglesia, como miembros, no debemos perder, sino que debemos conservar. ¿Cuál es una de esas cosas que debemos conservar? Que cada miembro seamos personas que nos preocupemos por el cuidado de los demás. Y de una u otra manera, creo que Dios quería dar una enseñanza acerca de que esto es algo para conservarlo. Esto es algo que hay que cuidarlo. O sea, no perdamos esto del cuidado de los demás. No perdamos esto de ser empático. No perdamos esto de que si alguien está sufriendo, yo voy a estar para esta persona. O si alguien tiene necesidades y yo puedo suplirla de alguna manera, yo voy a estar ahí. Siento que esa sal también quiere decirme a mí, a título personal, esto no hay que perderlo de vista, hay que conservarlo. Sí, quería agregar algo y es, yo me imagino de la siguiente manera, es como que yo estoy en mi mundo, mi realidad, mi vida, y vivo bajo la voluntad de Dios o intento hacerlo. Y Él me dice, tú eres como un grano de sal. Donde quiera que vayas, tú vas a conservar mis principios y vas a enseñarlos y también vas a darle sabor a la vida de los otros para que dejen de vivir en un plano solamente terrenal. El enemigo hace lo mismo y es como que le da placebos, como una sal falsa a las personas. Sí. Simplemente en un proyecto terrenal que no tiene algo de trascendente o en el más allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acercar el reino de Dios como cuando Jesús vino y su primo Juan el Bautista predicaba. El reino de Dios se ha acercado. Es decir, yo vengo con la propuesta de Dios para que tu vida pueda ser no solamente una vida de 80, 100 años en la tierra, sino una vida que se proyecte a la eternidad, que se conserve y que mientras estás en la tierra puedas vivirla a plenitud con los valores del reino. Claro. Y es interesante porque, a ver, ¿qué se hacía con esa ofrenda de cereales, ¿no? La podían llevar, como decíamos, en granos, la podían llevar cocida. Ahora, ¿quién comía eso? O sea, ¿quién lo tomaba? Bueno, aquí menciona que era casi exclusivamente para los sacerdotes y sus familias, ¿no? O sea, que tenía que ver con el cuidado a los demás, tiene que ver con el cuidado de los líderes espirituales. ¿Cómo podemos traer eso a nuestro tiempo, a nuestra iglesia? Bueno, cuando hablamos acerca de, por ejemplo, nuestra entrega sistemática de los diezmos, digamos, en el templo, o la tesorería del templo, hablamos acerca de la manera como Dios, o la manera que Dios ha diseñado para sostener el ministerio, ¿sí? El ministerio pastoral, esa dedicación exclusiva de los siervos de Dios para las cosas que tienen que ver con Él y con la obra a nivel mundial, por lo menos como Iglesia Adventista del Séptimo Día nosotros guardamos eso.
Y creo que de una u otra manera, aunque los tres tengamos esta profesión, nosotros diezmamos también. Claro. Porque apoyamos la idea de que esto es parte del diseño de Dios para sostener la obra. Así que, mirándolo de una manera figurada quizá, son estos ministros quienes comen esa ofrenda de una u otra manera porque alimenta a sus familias para que ellos puedan dedicarse tiempo completo y exclusivamente al ministerio para el cual Dios los ha llamado. Así que tiene mucho que ver también con este ministerio. Entonces los diezmos, como sabemos, es para el sostenimiento de los líderes espirituales pastoral. Y las ofrendas para los gastos de la iglesia local, ¿no? De la iglesia local. O sea que es como el paralelismo con las ofrendas de alguna manera de cereales, ¿no? Y vale la pena mencionar que por lo menos las ofrendas tienen tantos usos especiales. Y no solamente el tipo de ofrenda que damos en plata o los diezmos que los damos de lo que ganamos, sino que también, por ejemplo, el ministerio de Dorcas, quizá que podemos recaudar alimentos no perecederos, ropa. Así que la Casa de Dios es no solamente para que los ministros se beneficien, sino muchas comunidades se están beneficiando porque la iglesia es dadivosa, porque estamos dando todo el tiempo para aquellas personas que lo necesitan. Así que en las ofrendas está incluido también un paquete especial para que otras personas se beneficien. Exacto. Y bueno, decimos que en Levítico el personaje principal es Jesús. Sí. O sea, ¿cómo puedo ver en los cereales, en el pan, a Cristo? En el Nuevo Testamento, en Isaías, por ejemplo. Bueno, la Biblia es muy clara y en Levíticos cuando nos habla del pan de vida. Sí. O sea, Jesús es ese grano que fue molido, ¿no? Como dice Isaías 53, que fue triturado por nuestros pecados para que saliera lo mejor, ¿no? La harina más pura, más fina. Era sin levadura. Era sin levadura, o sea, sin pecado, todo esto para que pudiera ser un sacrificio apto para la salvación de la humanidad. Entonces, cuando hablamos del pan de vida, precisamente estamos hablando de ese Jesús que se inmoló por nosotros, que se cocinó por nosotros, que su aroma, el aroma de su vida nos llega hasta nosotros y queremos consumirlo. Yo quiero decir algo. Yo tengo una alergia, yo soy alérgico al gluten. Al gluten. El gluten es no la carne de gluten también, pero es una proteína que Dios le puso al trigo, la avena, la cebada y el centeno, esos 4 cereales. Y hace como 13 años me detectaron esa alergia, así que yo no puedo comer nada hecho de ninguno de esos cereales. El pan de trigo es delicioso. Sí. Las tortas, los pasteles, todo lo que se hace, ¿no? La avena, la cebada también. Cerveza no, obviamente, por favor. Pero no puedo comer de eso porque me cae mal y produce un daño en mi organismo. Así que tengo que comer pan o cereales, galletas de otros cereales, como el sagú, como de papa, de maíz. Y es, qué rico. Y la experiencia, la experiencia es otra. O sea, es muy distinta a comerte algo hecho de trigo. Claro. Se te desarma en las manos, no sabe igual, se daña muy rápido, es carísimo comprarlo. Claro. Así que cuando yo quiero reemplazar, vamos a hacer una aplicación acá. Cuando yo quiero reemplazar a Cristo en mi vida con otra cosa, con otro tipo de pan, con otro pensamiento humano, con otra ideología humana que pretende también darme felicidad y darme como ese sostén espiritual, es lo mismo a la larga lo que yo siento cuando como algo que no está hecho de trigo. Claro. Porque finalmente el pan de vida, Cristo Jesús, está hecho de la naturaleza que Él está hecha para finalmente poderme dar redención y no de otra manera. Claro, para los israelitas cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida, estaba haciendo alusión directa a Levítico, ¿no? A esta ofrenda. Sí. O sea, que la mente que entendía todo lo que ellos venían haciendo por tantos años decía Jesús, porque claro, uno lo lee y dice, claro, Jesús es lindo, hay que comerlo, ¿viste? Parece medio canibalismo y todo, pero al final uno dice, claro, hay que meternos en la mentalidad de la gente que participaba de estas ofrendas de lo que eso estaba diariamente. Claro. En sí, claro. O sea, Jesús se estaba mostrando como el Mesías, el cumplimiento de todo ese tipo de ofrendas. Sin Biblia no hay desayuno. ¿De qué habla eso? Me llamó la atención ese título en esta semana. Sin Biblia no hay desayuno. Totalmente. Creo que ese es el alimento por excelencia que todos los días nos nutre espiritualmente. Y no hay que descuidar la Biblia, no hay que dejarla solamente para un día a la semana. La lección hablaba acerca de aquellas personas que quizá, puedo incluirme, corremos el riesgo de que dejamos solamente lo espiritual para el sábado y vamos a la iglesia, recibimos un sermón y recibimos toda una programación, todo un servicio que a veces no termina como de, ¿qué será? Como de satisfacerme, de gustarme, como que no me siento bien.
Pero a veces no es solamente porque el servicio estuvo, yo qué sé, flojo o lo que sea, sino porque durante los otros días de la semana yo no me estaba alimentando de eso que ahora el sábado yo estoy recibiendo. Si me estoy alimentando de otra cosa, esa otra cosa me va a hacer falta el sábado. Por eso es que ese alimento que me da el sábado no me está gustando porque no es lo que estoy recibiendo constantemente. Así que me gusta la idea de que la Biblia debe ser mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. ¿Sí? Y pienso que es el único alimento que cae bien cuando lo comemos hasta entre comidas, ¿sí? O sea, es ese alimento diario que no solamente debemos reservarlo para un día de la semana, sino para cada día, alimentarnos de esto que también es como un pan, ¿sí? Como ese alimento diario para el creyente que nos sostiene y nos alimenta espiritualmente. Así es, así que desde este espacio queremos invitarte a eso, que el sábado no sea solamente el día especial con Dios y que lo tomes al sábado como un termómetro, ¿no? De que si tal vez en sábado es un día que no estás muy feliz, no estás muy contento, tiene que ver con que durante la semana no le estás dedicando tiempo a Dios. Pero sin embargo, si cada día puedes decir, uy, me gustaría hacer esto, ayudar más, pero tengo que trabajar, tengo que estudiar, no lo puedo hacer, pero tengo el sábado para hacerlo, entonces pasa a ser algo diferente, ¿no? Una delicia, 24 horas donde uno puede servir a los demás, pensar en Dios y servir a otros como hablamos en esta lección. Así que mucho más para decir, pero el tiempo ha terminado. Queremos seguir invitándote a que puedas conseguir este material, que lo puedas leer, que puedas seguir beneficiándote de esto tan lindo, de este libro tal vez tan olvidado como hemos dicho, pero tan necesario para nosotros. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la Aquí semana estaremos. que viene. Listo, saludamos a todos. Chau, chau.